La primera sensación no fue de humedad, sino de un calor abrasador y cegador. Luego vino el líquido, un torrente de sopa de pollo y verduras hirviendo, que caía sobre mi cabello gris, meticulosamente peinado. Bajaba por mi frente y me entraba en los ojos. Sentí trozos de zanahoria y apio alojarse en el cuello de mi vestido antes de caer sobre mis hombros como una grotesca y cálida lluvia. El mundo se redujo al chisporroteo en mi cuero cabelludo y al abrumador olor sabroso del caldo de pollo, que inmediatamente comenzó una guerra amarga con mi caro Chanel No. and 5. Pero la peor parte no fue el dolor físico, el shock del calor o la humillación de estar empapada. La peor parte fue el silencio que siguió. Era una manta espesa y sofocante que cayó sobre el comedor. 20 pares de ojos, familia, amigos, personas que había conocido durante décadas, estaban fijos en mí. Nadie dio un grito ahogado. Nadie se movió para ayudar. Eran estatuas en un museo de mi ejecución pública. Y entonces, él se puso de pie. Mi hijo, Marcus, se levantó lentamente deliberadamente, como un depredador saboreando el momento de la muerte. En su rostro estaba esa mueca retorcida, una expresión que había perfeccionado durante 45 años de recibir todo lo que quería sin un ápice de esfuerzo. Señaló con un dedo largo y acusador hacia la puerta principal. Su gesto teatral, como si fuera un actor en un escenario. «Tienes 10 minutos para salir de mi casa», declaró, su voz goteando un veneno ensayado. 10 minutos para salir de mi familia. A mi mirada se desvió hacia Chloe, mi nuera, esa mujer de sonrisas calculadas y abrazos huecos y protocolarios. Permaneció perfectamente quieta, una muñeca de porcelana en un vestido lavanda. Luego, lentamente, juntó sus manos. Aplauso, aplauso, aplauso. El sonido fue pequeño y agudo al principio. Luego creció más fuerte, más contundente. Uno por uno, los otros invitados se unieron, sus aplausos creciendo hasta formar una sinfonía discordante y chirriante que sonaba en mis oídos como una campana de difuntos. Alcancé la servilleta de lino en mi regazo. Mis movimientos eran lentos, deliberados, como si me moviera bajo el agua. Me sequé el caldo de los ojos, la grasa de las mejillas. Respiré hondo, temblorosa, inhalando el olor de mi propia ruina. 67 años de desaires, de negligencia, de ser hecha sentir pequeña e insignificante. Todo condensado en este único y grotesco momento. Sentí que algo cambiaba dentro de mí, una placa tectónica del alma. No se quebró ni se astilló, bajo la inmensa presión, se transformó, endureciéndose en algo frío, inflexible y brillantemente afilado. Mi bolso estaba en el suelo junto a mi silla. Metí la mano en sus profundidades, mis dedos rozando un lápiz labial, mis llaves, una cartera, hasta que se cerraron alrededor de la superficie texturizada de un sobre manila. Lo saqué y con un movimiento de muñeca lo lancé sobre la mesa. Aterrizó con un suave golpe, su contenido derramándose, esparciéndose entre los platos manchados de salsa y las velas parpadeantes que proyectaban sombras danzantes y malévolas. Correcto, dije, y mi voz no era la mía, era tranquila, plana y fría como el hielo glacial. Daes, y todo lo que es tuyo habrá desaparecido. Pero para entender verdaderamente la magnitud de este momento, para comprender cómo una madre podía llegar a la mesa de su hijo con la venganza guardada junto a su lápiz labial, necesito llevarte atrás. No solo unos años, sino décadas, a cuando era solo un fantasma en mi propia casa. Una chica invisible, en una casa llena de voces que nunca, ni una sola vez, pronunciaron mi nombre con amor. Aprendí la jerarquía de nuestra familia antes de aprender las tablas de multiplicar. Yo era Naomi, la hija, la idea de último momento. Marcus era el sol, la luna, toda la esfera celeste alrededor de la cual orbitaba nuestra familia. Yo era una estrella tenue y distante, mi luz demasiado débil para ser vista contra su radiante, cegadora, sus logros, por más mundanos que fueran.
eran tratados como eventos históricos. Recuerdo cuando logró un C en un examen de matemáticas que había estado reprobando. Mi madre, Denise, asó un prime rib y horneó su pastel de chocolate favorito cuando su equipo de fútbol de la escuela secundaria ganó un solo partido. Mi padre, Elisha, invitó a todo el vecindario, colgando luces en el patio trasero y comprando barriles de cerveza, como si estuviéramos celebrando un campeonato nacional. Mis propios logros se evaporaban en el aire indiferente de nuestro hogar. Llevé a casa una boleta de calificaciones con puro A y recibí una distraída inclinación de cabeza de mi padre. Sus ojos, nunca dejando su periódico. Gané la Feria Regional de Ciencias con un proyecto sobre células fotovoltaicas. Y mi madre ofreció un vacío muy bien, Naomi, mientras doblaba la ropa. Su mente, claramente, en otra parte. Ian, la Navidad de mis 11 años, está grabada en mi memoria con la claridad de una cicatriz. Durante meses, Marcus había suplicado y hecho campaña por una bicicleta nueva específica, reluciente, roja, como un camión de bomberos, de 10 velocidades, con frenos de mano y cambios de marchas. En la mañana de Navidad, allí estaba, acurrucada junto al árbol, un gran lazo rojo pegado a su manubrio. Marcus gritó, un chillido agudo de puro éxtasis, y se lanzó a los brazos de nuestra madre. La cámara disparó, capturando el momento de felicidad maternal y filial, en una fotografía que luego sería enmarcada y exhibida en la repisa de la chimenea durante años. Luego, fue mi turno. Mi regalo estaba envuelto en papel marrón nondescripto. Dentro había un suéter tejido, de un horrible amarillo mostaza, al menos 2 tallas demasiado grande para mi esbelto cuerpo. Claramente era de segunda mano. Tenía el tenue olor acre de las bolas de naftalina y tenía una pequeña mancha oscura en la manga izquierda, cerca del puño. Recuerdo la textura áspera y que picaba de la lana contra mi piel mientras me lo ponía. Miré las caras expectantes de mis padres y sonreí, una cosa ancha y quebradiza que sentí que podría romperme la cara en 2. Gracias, dije, las palabras sabiendo a cenizas. Es perfecto. Ese era mi papel. Ser poco exigente. Seer invisible. Asterisk Marcus, por supuesto, dejó esa hermosa bicicleta bajo la lluvia en una semana. En 3 meses, estaba arreada, abollada y abandonada en el rincón más lejano del garage, donde lentamente sucumbiría al óxido. Pero no importaba. Para entonces, ya había algo nuevo. Siempre había algo nuevo para Marcus. En ese desierto emocional había un único y vivificante oasis a mi abuelo Regina. Para todos los demás, yo era una sombra. Para él, yo era el evento principal. Cuando yo entraba en una habitación, toda su cara se iluminaba. Las arrugas alrededor de sus ojos azules se profundizaban en un mapa de carreteras de alegría. Cuando yo hablaba, él se inclinaba hacia adelante, escuchando cada una de mis palabras como si estuviera entregando un texto sagrado. Pasamos incontables horas juntos en su magnífico jardín, un derroche de color y aroma, donde las rosas trepaban por enrejados y el jazmín perfumaba el aire de la tarde. Naomi, solía decir, su voz un retumbar bajo y reconfortante, tienes fuego en tus ojos, un fuego brillante y feroz. No dejes que nadie lo apague. Tenía 13 años cuando me lo dijo por primera vez. No lo entendí completamente, entonces, pero guardé esas palabras en mi pecho como un talismán invaluable, una fuente secreta de fuerza. El abuelo Reginald había sido un renombrado cirujano en su día, ahora ya retirado. Su estudio era mi santuario en una habitación de roble oscuro, cuero gastado y el profundo y reconfortante olor de los libros viejos. Me permitía hojear su vasta biblioteca médica, pasar los dedos sobre las intrincadas ilustraciones de la anatomía de Grey, hundirme en el cuero agrietado de su sillón y soñar con futuros que parecían imposibles para una chica invisible. Una tarde, mientras estaba absorta en un libro de texto sobre fisiología humana, se sentó en la silla frente a mí. ¿Quieres ser doctora, Naomi?, preguntó,
su tono carente de la condescendencia a la que estaba tan acostumbrada por parte de otros. Sí, respondí sin dudar un momento. No solo quiero ser doctora, quiero ser recordada por algo importante. Quiero que mi vida importe en él, sonrió. Entonces, una sonrisa verdadera y profunda que le arrugó las comisuras de los ojos y me hizo sentir, por primera vez, verdaderamente vista. Entonces, lo serás, dijo con absoluta convicción. Y cuando tengas éxito, finalmente entenderán la magnífica persona que dejaron escapar entre sus dedos todos estos años, pero mi familia inmediata permaneció firme en su ceguera. A los 18 años, mis calificaciones excepcionales me ganaron una beca completa en una universidad de primer nivel para estudiar medicina. Presenté la carta de aceptación a mis padres como una ofrenda sagrada. A mi madre miró por encima de su revista femenina, con expresión aburrida. Eso está bien, cariño, dijo, usando el mismo tono plano y desinteresado que reservaba para los comentarios sobre el clima. Estarás muy ocupada entonces, supongo. A mi padre gruñó desde detrás de su periódico. Un camino difícil el que has elegido. Largas, muchas deudas a Márquez. Recostado en el sofá, soltó una carcajada. Tú, una doctora, abandonarás después del primer semestre. Ese tipo de trabajo no es para mujeres. Demasiada presión en esa noche. El abuelo Reginald me llevó a El Cisne Dorado, el restaurante más elegante de nuestra ciudad. Éramos solo nosotros dos. Insistió en que nos vistiéramos elegantemente. Cuando el mesero vino a tomar nuestra orden de bebidas, pidió 2 vasos de su mejor jugo de naranja. Estamos celebrando, le informó al mesero con grandilocuencia. Cuando llegaron nuestros vasos, él levantó el suyo. Por la doctora Naomi, dijo, sus ojos fijos en los míos, brillando con un orgullo tan puro que era casi doloroso de contemplar. La mujer que le va a mostrar a este mundo de que está hecha. Lloré hasta quedarme dormida esa noche. No eran lágrimas de tristeza, sino de un dolor profundo y confuso, una mezcla de abrumadora gratitud por la creencia de este hombre en mí, y un dolor ardiente de que él tuviera que ser la excepción, que las personas que se suponía que me amaban incondicionalmente no podían reunir una fracción de su fe a los años universitarios. Fueron una rutina implacable y brutal, mientras mis compañeros socializaban y se descubrían a sí mismos. Yo estaba enterrada en libros de texto, las palabras se volvían borrosas ante mis ardientes ojos. Sobreviví con 4 horas de sueño, alimentándome con café amargo y pura determinación. Trabajé en turnos nocturnos en una sórdida cafetería del campus, mis manos oliendo a pozos de café rancios y desinfectante, mientras pasaba las páginas de mi texto de química orgánica. Cada vez que el agotamiento amenazaba con tragarme por completo, oía la voz del abuelo, susurrando sobre el fuego en mis ojos. Apretaba los dientes y seguía adelante. No iba a dejar que ese fuego se apagara. Mientras tanto, Márquez comenzó su carrera universitaria, estudiando administración de empresas. Mis padres pagaron su matrícula completa, le compraron un coche deportivo nuevo y le alquilaron un apartamento espacioso cerca del campus. Reprobó los cursos de su primer año, no una, sino 3 veces. Su vida era un torbellino de fiestas de fraternidades, cerveza barata y una puerta giratoria de novias. Mis padres tenían una fuente inagotable de justificaciones. Solo está encontrando su camino, suspiraba mi madre. Los chicos necesitan tiempo para madurar, añadía mi padre, dándole una palmada en la espalda a Márquez. Me gradué con honores en 6 años. Márquez, después de cambiar su especialidad 2 veces, finalmente tropezó al cruzar la meta, después de 9 años, para un título que normalmente tomaba 4. Su fiesta de graduación fue un espectáculo digno de un miembro de la realeza menor. Más de 100 invitados, un salón de baile alquilado en el centro, una banda en vivo y un pastel de 3 niveles, que podría haber alimentado a un pequeño pueblo. En mi graduación de la escuela de medicina fue marcada por una cena tranquila con el abuelo Reginald. Mis padres estaban ocupados, ¿con qué? Ya no puedo recordarlo. Márquez no contestó el teléfono cuando llamé para decírselo. Naomi, dijo el abuelo, su mano cubriendo la mía,
sobre el mantel blanco. Recuerda siempre esto: la verdadera familia no es la que comparte tu sangre, es la que reconoce tu luz cuando todos los demás están ciegos. Asentí, conmovida por el sentimiento, pero no tenía idea de cuán proféticas resultarían esas palabras. No sabía que resonarían a través de las décadas, sonando finalmente con la llamada clara de la justicia en una noche empapada en sopa caliente y vergüenza pública. A mi residencia médica fue un infierno especial. Turnos de 36 horas en el hospital. Mis manos temblando de fatiga mientras suturaba tejidos delicados. Mi mente nublada mientras tomaba decisiones de vida o muerte, con solo café frío y amargo como combustible. Y hubo momentos, en el silencio estéril y zumbante de la sala de guardia, en los que mi cuerpo simplemente me suplicaba que me acostara y nunca me levantara. Pero no lojáis. Cada paciente que estabilizaba, cada vida que ayudaba a salvar, se sentía como una victoria personal contra cada persona que alguna vez había dudado de mí. Especialmente aquellos que compartían mi apellido. Anne, el abuelo Reginald, fue mi ángel de la guardia durante esos años. Aparecía en el hospital con recipientes de Tupperware llenos de guisos y cacerolas caseras, que yo devoraba vorazmente entre emergencias. Se sentaba durante horas en la lúgubre cafetería del hospital, leyendo un libro o simplemente observando el mundo pasar, solo por la posibilidad de verme durante 10 minutos robados. Estoy orgulloso de ti, decía, y las palabras eran un bálsamo para mi alma desgarrada, más de lo que las palabras podrían expresar. Necesitaba oír eso, lo necesitaba como el oxígeno, porque en mis raros días libres, cuando visitaba la casa de mis padres, la conversación era un ciclo implacable de marcas y sus últimas aventuras empresariales. Había decidido que era un emprendedor, un líder nato, que estaba destinado a ser un jefe, no un empleado. Mis padres miraban con admiración absorta y le presentaron $5,000 cero de Capital Semilla para una tienda de ropa deportiva. Quebró en 8 meses. El inventario de zapatillas y camisas sobrevaloradas, acumulando polvo en un local costoso que ya no podía pagar. Mis padres lo llamaron una experiencia de aprendizaje. Luego, le dieron otros $30,000 para su siguiente idea brillante, una aplicación móvil para entrega de comida, concebida años antes de que tales aplicaciones se volvieran ubicuas. Podría haber sido un visionario si hubiera poseído incluso una comprensión básica de la tecnología. Contrató a los programadores más baratos que pudo encontrar. La aplicación era un desastre lleno de fallos y no funcional, y la campaña publicitaria se ejecutó antes de que el servicio estuviera siquiera operativo. 6 meses después, también se derrumbó en la nada. Terminé mi residencia y, impulsada por la necesidad de probarme a mí misma en la arena más desafiante posible, comencé una especialización en cirugía cardiovascular. Era uno de los campos más exigentes, competitivos e intelectualmente rigurosos de la medicina. Lo elegí precisamente porque quería operar en un espacio donde los mediocres y los entitled no pudieran sobrevivir. Durante 4 años más, perfeccioné mi oficio. Estudié bajo los cirujanos más brillantes, asistí a conferencias internacionales con mi propio dinero y leí cada nuevo artículo publicado en revistas prominentes. Me convertí en una esponja, absorbiendo conocimiento como si mi vida dependiera de ello. El trabajo agotador dio sus frutos. A los 38 años, me ofrecieron un puesto que hizo que mis colegas jadearan de asombro, no solo como cirujana, sino como jefa de cirugía cardiovascular en el Hospital General Metropolitano. Era un honor por el que cirujanos con 20 años más de experiencia matarían. No tenía precedentes en mis manos, realmente temblaban mientras marcaba el número de mis padres. Por un momento tonto y esperanzado, me permití creer que finalmente, sería el logro que los haría verme. Mi madre contestó en el tercer timbre. Naomi, Chase, ¿pasa algo malo? No, mamá, todo lo contrario. Me acaban de nombrar jefa de cirugía cardiovascular en el Metropolitan General. Dejé que el título flotara en el aire, esperando que su peso se registrara. Silencio, Ansi. Se prolongó tanto que aparté el teléfono de mi oreja para ver si la llamada se había cortado.
mamá, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. Y eso es bien, Felicit. Su voz era distante, ya pasando a otra cosa. ¿Escucha? ¿Puedo llamarte más tarde? Estamos en medio de la organización de una gran cena para marcas. Acaba de conseguir inversores para su nueva empresa. Queremos celebrar como es debido. Colgué el teléfono sin decir adiós. Me deslicé por la pared de mi apartamento liso, moderno y completamente vacío, hasta que estuve sentada en el piso de madera fresca. Y luego, a los 38 años, una mujer en la cúspide de su profesión, lloré con grandes sollozos, hasta que no me quedaron lágrimas. Seguía siendo esa niña pequeña, esperando una migaja de aprobación de personas que nunca habían tenido ninguna para dar. El abuelo Reginald me llamó esa misma noche. Siempre tuvo un sentido extraño para cuando mi espíritu estaba en su punto más bajo. Naomi, mi niña brillante, dijo, su voz cálida y firme a través del receptor. Tu madre me contó sobre tu nombramiento. Debería estar besando el suelo que pisas. Lo que has logrado no es nada menos que extraordinario. No les importa, abuelo. Susurré con la voz espesa y quebrada. Nunca les ha importado, y nunca lo hará. Lo sé, mi amor, dijo, su tono lleno de una pena profunda y resonante. Pero debes entender esto, y debes grabarlo a fuego en tu corazón. Su indiferencia no define tu valía. Eres valiosa por lo que has construido con tus propias dos manos, con tu propia mente brillante, con tu propio corazón resiliente. Y cuando llegue el momento adecuado, se verán forzados a confrontar la magnitud de lo que han perdido. Te lo prometo. No entendía lo que quería decir con el momento adecuado. El abuelo Reginald a menudo hablaba en estos términos crípticos y oraculares sobre el futuro, pero confiaba en él fiel a su forma. Marcas perdió todo el dinero de los inversores en menos de un año. Su firma de consultoría era una farsa, un fraude apenas disfrazado que prometía resultados empresariales revolucionarios que nunca podría entregar, cobrando tarifas exorbitantes por consejos genéricos que plagiaba de artículos en línea. Los inversores demandaron, mis padres, por supuesto, pagaron un acuerdo extrajudicial por la suma de otros $40,000 marques. Nunca enfrentó una sola consecuencia real. Nunca lo hizo. Fue alrededor de esta época que conoció a Chloe. Trabajaba en relaciones públicas y era stunningly hermosa, con un cabello castaño rojizo y abundante que siempre estaba perfectamente lacio. Una sonrisa practicada e impecable y modales pulidos e impecables. Era el tipo de mujer que sabía qué tenedor usar para la ensalada y cómo hacer pequeña charla con cualquiera. Desde nuestro primer encuentro, percibí el artificio, la fachada cuidadosamente construida. Pero Marcus estaba flechado. Finalmente había encontrado una mujer que podía reflejar su propia imagen inflada de sí mismo, con la misma intensidad que nuestros padres. Su boda fue un ejercicio de extravagancia, un asunto de 6 cifras, cada centavo pagado por Denise y Elisha. Fui invitada por pura obligación, sentada en una mesa trasera con primos lejanos que no había visto desde la infancia, lejos del círculo íntimo de la familia. Durante el brindis del padre del novio, mi padre habló durante 15 minutos sólidos, su voz quebrada por la emoción. Márquez es un luchador, declaró a la audiencia cautiva. Se ha enfrentado a obstáculos y los ha superado. Se ha caído y siempre se ha vuelto a levantar. Eso es lo que hace un hombre de verdad. Bebí mi champán, las burbujas pinchándome la nariz. Obstáculos que pagaron para eliminar, pensé. Caídas que amortiguaron con dinero, pero nadie en esa sala de simpatizantes quería reconocer esa verdad inconveniente. El abuelo Reginald estaba sentado a mi lado, encontró mi mano debajo de la mesa y la apretó con firmeza y tranquilidad mientras veía las lágrimas que luchaba por contener. Paciencia, mi querida, susurró, su voz solo para mis oídos. Todo llega en su momento. Marcus y Chloe se mudaron a una hermosa casa de 3 dormitorios y 2 baños, en un vecindario de clase media alta. Una casa que mis padres les ayudaron a comprar. Era más de lo que la mayoría de las parejas de su edad podrían soñar con tener. Yo, que para entonces ganaba 4 veces el ingreso de Márquez en sus meses,
más exitosos. Vivía en un condominio que había comprado años antes con mi propio dinero. Mi hogar era más pequeño, pero era mío de una manera que el suyo nunca lo sería. Cada mueble, cada electrodoméstico, cada pie cuadrado estaba pagado con el sudor de mi propia frente. Los años fluyeron hacia adelante, y mi carrera continuó su ascenso meteórico. Publiqué artículos en prestigiosas revistas médicas internacionales. Me invitaron a hablar en conferencias en Boston, Londres y Tokio en Pioneer. Técnicas quirúrgicas que otros médicos consideraban imposibles. Asumí pacientes a los que otros hospitales habían renunciado, y los salvé. Fui featured en documentales médicos y entrevistada en programas de noticias nacionales como experta en mi campo. Mi rostro se volvió conocido en los círculos profesionales. Jóvenes doctores buscaban mi mentoría. Estudiantes de medicina competían por la oportunidad de completar sus rotaciones bajo mi supervisión. Mi familia permaneció en gran parte impresionada. Cuando aparecí en un programa de entrevistas matutino nacional para hablar sobre avances en cirugía cardíaca mínimamente invasiva, el único comentario de mi madre fue que mi nuevo peinado no favorecía la forma de mi rostro. Mi padre dijo que hablaba demasiado rápido y parecía nerviosa. Marcus, supe después, ni siquiera se molestó en ver al abuelo Reginald. Sin embargo, grabó el segmento en una cinta VHS. Me dijo que lo vio 3 veces seguidas. Algún día, me confió, durante una de nuestras ahora rituales cenas privadas, van a querer alardear de que eres su hija. Le dirán a cualquiera que quiere escuchar que la famosa doctora Naomi es parte de su familia. Y cuando ese día llegue, quiero que recuerdes este momento exacto. Quiero que recuerdes quién estaba sentado aquí contigo, celebrándote, cuando todavía eras invisible para ellos. Son Marcos. En marcado contraste, continuó su espiral descendente, aunque su ego permaneció misteriosamente boyante, inflándose con cada nuevo desastre financiero, como si estuviera aislado de la realidad por el cojín infinito de la riqueza de nuestros padres. Después de que la firma de consultoría implosionara, decidió convertirse en desarrollador inmobiliario. Convenció a Chloe de renunciar a su trabajo estable y bien remunerado para unirse a él en su aventura. Vamos a ser millonarios, le prometió con la confianza ciega e inquebrantable que solo los verdaderamente incompetentes pueden reunir a mis padres. Le dieron $60,000 para su primer proyecto, una casa en ruinas en un vecindario en declive que Márquez afirmaba tenía un potencial increíble. Contrató a los contratistas más baratos que pudo encontrar. El trabajo era de mala calidad y peligroso. La remodelación tomó 3 veces más de lo proyectado y costó el doble del presupuesto inicial. Para cuando intentó venderla, la decadencia del vecindario se había acelerado y se vio obligado a vender con una pérdida significativa. Pero Márquez siempre tenía un chivo expiatorio. La economía estaba en su contra. Los contratistas eran unos ladrones. El agente inmobiliario era incompetente. Nunca era su culpa. Observé este patético ciclo desde la distancia, desde mi mundo de incisiones limpias y precisas y resultados tangibles que afirman la vida. Sentí un cóctel confuso de lástima y repulsión. Lástima por el patético hombre de mediana edad que aún se aferraba a los delantales de sus padres. Repulsión por la absoluta falta de humildad o gratitud que mostraba Anne cuando tenía 43 años, en un momento de debilidad o quizás de esperanza equivocada. Intenté tender un puente sobre el abismo entre nosotros. Pensé que si extendía una mano de ayuda genuina y práctica, podríamos forjar algo parecido a un vínculo fraternal. Lo llamé un martes por la tarde tranquila. Marcus, escuché que estás explorando nuevas oportunidades. Tengo algunos contactos en administración hospitalaria. Hay puestos de gerencia que podrían interesarte en trabajo real y estable, con un buen salario y beneficios. Se rió. Un sonido seco y cruel que no tenía calidez. Trabajo real. ¿Quieres decir ser el empleado de alguien? Naomi, no estoy hecho para eso. Soy un emprendedor. Anvesh, tú nunca podrías entender eso. Solo eres una empleada glorificada que corta cuerpos por un sueldo. Colgué el teléfono.
Esa fue la última vez que intenté ayudarlo, la última vez que extendí una rama de olivo que él alegremente incendió, antes de que pudiera siquiera salir de mi mano, cuando el abuelo Reginald cumplió 87 años. Su salud comenzó un lento e inexorable declive. La ironía no se le escapaba a ninguno de los dos que sus problemas fueran de naturaleza cardíaca. Personalmente supervisé cada prueba, cada escaneo, consulté con los principales cardiólogos de todo el país, mi red profesional ahora vasta y poderosa. Me aseguré de que recibiera el mejor cuidado absoluto que la medicina moderna pudiera ofrecer. Pasé cada momento libre que tenía con él, nuestras cenas en su casa, ahora llenas de sus historias, a relatos de sus propias técnicas quirúrgicas revolucionarias, de pacientes que recordaba décadas después, con una claridad asombrosa. Hablaba de mi abuela, que había fallecido mucho antes de que yo naciera, con un amor tan puro y sin disminuir, que me hacía doler el corazón, y me daba una creencia fugaz de que tal amor realmente podía existir, de que tal amor realmente podía existir. Naomi me dijo una noche mientras estábamos sentados en su sala llena de libros, el olor a papel viejo y pulimento de limón llenando el aire. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Su voz tenía una nueva gravedad, una urgencia sobria que me hizo contener la respiración. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Te sientes mal? ¿Debo llamar al doctor Evans? No, Nina. No, se trata del futuro, o más bien, la ausencia de Elan. Un frío goteo de terror me recorrió la columna vertebral. No hables así. Eres fuerte. Naomi, dijo suavemente, tomando mi mano. Su piel era delgada como pergamino, surcada de venas azules. Soy doctor. Tú eres doctora. Ambos sabemos cómo leer las señales. Mi corazón está cansado. Y está bien, he vivido una vida larga, y en su mayo haré parte muy feliz, pero necesito asegurarme de que cuando me vaya, las cosas queden arregladas como deberían. Ana abrió el cajón de su mesita de noche y sacó un sobre grueso, sellado con un dramático trozo de cera roja, como algo de una película antigua. Mi nombre estaba escrito en el frente con su elegante cursiva. Esto es para ti, dijo, presionándolo en mis manos, y solo para ti. Cuando yo muera, mi abogado, el señor Sterling, te lo entregará formalmente, pero necesito que sepas que existe ahora. No debes abrirlo hasta ese momento. Prométemelo, Naomi, por favor. Prométemelo. Las lágrimas brotaron en mis ojos y se derramaron, trazando caminos cálidos por mis mejillas. Te lo prometo, abuelo. Dentro hay documentos, instrucciones, cosas que he estado preparando durante los últimos 3 años. Tu familia se va a molestar mucho. Tu madre, tu padre, especialmente Marque. Pero todo lo que he hecho, lo he hecho con plena lucidez y por razones que se volverán dolorosamente claras para todos. ¿Qué hay en el sobre? Pregunté, con la voz en un susurro apagado. Justicia, respondió, sus ojos sosteniendo los míos, con un enfoque intenso e ininterrumpido. Justicia retrasada. No lo entendí, no completamente, pero me llevé el sobre a casa y lo coloqué en mi caja fuerte personal. Intenté no pensar demasiado en su contenido, porque detenerme en ello significaba aceptar la aterradora realidad de que el abuelo Reginald se estaba preparando activamente para un mundo sin él. 6 meses después, en una mañana gris y desolada de noviembre, finalmente llegó la llamada que había estado temiendo. El abuelo Reginald había fallecido pacíficamente en su sueño, sin ningún dolor. Su corazón, después de 88 años de servicio constante, simplemente decidió que era hora de descansar. Sentí que el mundo se inclinaba sobre su eje. Lloré durante 3 días seguidos. Lloré en la ducha, lloré entre cirugías, mis lágrimas cayendo en campos estériles. Lloré mientras conducía por las calles de la ciudad, resbaladizas por la lluvia, sin destino en mente. Había perdido mi ancla, mi campeón, la única persona que alguna vez me había hecho sentir completa y digna de amor. El funeral fue una pantomima surrealista de dolor. Mis padres lloraron, pero sus lágrimas parecían performativas, para beneficio de los otros dolientes. Márquez parecía irritado,
como si el servicio fuera una tediosa interrupción en su apretada agenda de fracasos. Chloe se mantuvo obedientemente a su lado, susurrándole al oído y echando miradas furtivas a su teléfono cuando creía que nadie la miraba. Me senté en el primer banco, usando un simple vestido gris oscuro, mis ojos hinchados y en carne viva. Antes de que comenzara el servicio, me acerqué al ataúd, metí la mano y tomé la suya. Todavía estaba ligeramente caliente. Me incliné, mis labios casi rozando su oído. Gracias, abuelo, susurré, las palabras atrapadas en mi garganta. Por enseñarme que mi valor no tiene nada que ver con ellos después del servicio. Mientras la gente pululaba ofreciendo condolencias tiesas, un hombre que reconocí como el señor Sterling se me acercó. Era anciano pero impecablemente vestido, con un traje negro, llevando un maletín de cuero gastado que hablaba de décadas de uso. Doctora Vance, dijo, su voz suave pero formal. Mi más sentido pésame. El señor Reginald dejó instrucciones muy específicas. Necesito reunirme con usted en privado lo antes posible. Hay asuntos urgentes que discutir a mi madre. Con su radar para cualquier cosa que pudiera involucrar dinero o secretos, lo oyó. ¿Qué asuntos? Nosotros somos su familia. Lo que sea que mi suegro dejó, ¿nos concierne a todos? El señor Sterling se volvió hacia ella con una expresión neutral y profesional. Señora Vance, respeto su posición. Sin embargo, el señor Reginald fue muy claro. Debo reunirme primero con la doctora Vance, en privado. Después de eso, habrá una lectura formal del testamento para toda la familia Marcas. Se acercó, invadiendo mi espacio personal, como era su costumbre. Esto es ridículo. ¿Qué secretos podría tener el abuelo con Naomi? Ella apenas lo visitaba. La mentira era tan audaz, tan descarada, que se sintió como una bofetada física. Había pasado más tiempo con el abuelo en sus últimos años que el resto de mi familia junta. Pero me mordí la lengua. Este no era el momento ni el lugar. Nos reuniremos mañana, le dije al señor Sterling. Mi voz firme, a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. En mi oficina del hospital, a las 4 en punto en esa noche, sola en mi condominio, recuperé el sobre de mi caja fuerte. Todavía estaba sellado, mi nombre marcado contra el papel manila. Tracé las letras con la yema de mi dedo, sintiendo las ligeras hendiduras que había hecho su pluma. ¿Qué me dejaste, abuelo? Susurré en el silencio opresivo. ¿Qué es esta justicia de la que hablabas? La reunión con el señor Sterling al día siguiente fue más reveladora de lo que jamás había imaginado. Llegó no con una, sino con 3 maletas abultadas de documentos. Rechazó mi oferta de café y fue directo al grano. Doctora Vance, su abuelo la amaba más que a nada en este mundo. Eso debe ser la base de todo lo que discutamos. Cada decisión que tomó fue porque creía que usted era la única persona verdaderamente digna de su legado. ¿Legado?, pregunté, con la garganta apretada. El señor Sterling abrió la primera maleta y extrajo una carpeta verde. El señor Reginald era un hombre excepcionalmente inteligente y observador. Durante décadas, observó cómo su familia la trataba. Vio cómo su hijo, Elijah, y su nuera, Denise, favorecían a Marcus sobre usted en todas las formas concebibles. Catalogó cada injusticia, cada desaire, cada momento en que la hicieron sentir invisible, oírlo expuesto tan claramente, validado por un tercero imparcial, fue casi demasiado para soportar. Era el desbloqueo de una presa que había pasado toda una vida construyendo. También observó, continuó el señor Sterling, cómo usted se construyó desde cero, sin ayuda, sin privilegios, sin red de seguridad, cómo se convirtió en una cirujana excepcional, una mujer de sustancia, alguien que marca una diferencia genuina y tangible en el mundo. Y decidió que cuando él se fuera, su fortuna debería ir a las manos correctas. Abrió la carpeta. Dentro había un testamento de al menos 40 páginas, cada hoja notariada y sellada. El señor Reginald le deja a usted la totalidad de su patrimonio, dijo, su voz tan calmada como si estuviera leyendo una lista de compras. 3.2 millones de dólares en activos líquidos y valores. La casa donde vivía,
actualmente valorada en $450,000, Anne, su colección de arte, tasada en aproximadamente $200,000, Anne, todas sus pertenencias personales, incluyendo su biblioteca médica que sabía que usted apreciaría, Sentí que el aire me abandonaba los pulmones. No podía procesar las cifras. Y eso es más de $4 millones. Finalmente el Ogre balbuceó. $4.3 millones, para ser exactos, confirmó. A sus padres les deja $10,000, cero a cada uno. A su hermano, Marcus, $10,000 y una carta. El señor Sterling produjo un sobre más pequeño para ser entregado a Marcus durante la lectura formal. El señor Reginald fue muy específico. Quería que su nieto escuchara ciertas verdades. A mis manos temblaban mientras aceptaba la copia del testamento que me ofrecía, página tras página de denso lenguaje legal, todo reduciéndose a un hecho simple y asombroso. A Naomi recibe todo. Naomi es la única heredera. Naomi es la que merece el fruto de una vida de trabajo. ¿Es esto legal?, pregunté, mi mente dando vueltas. ¿Pueden impugnarlo? El señor Sterling se permitió una pequeña y tensa sonrisa. Doctora, el señor Reginald y yo trabajamos en este documento durante 3 años y lo revisaron 5 especialistas en derecho de sucesiones por separado. Su familia es bienvenida a intentar impugnarlo, pero puedo asegurarle que solo perderán su tiempo y lo poco que les queda de dinero. ¿Por qué? Respire, Abram. Entiendo que me amaba, pero esto destruirá a mi familia. Con todo respeto, doctora Vance, dijo, su mirada inamovible. Su familia se destruyó a sí misma hace décadas. El señor Reginald fue simplemente el instrumento de una justicia largamente retrasada. Además, hay más. ¿Cómo podría haber? Posiblemente más. El señor Sterling abrió la segunda maleta. Hace 2 años, el señor Reginald me contrató para realizar una investigación profunda sobre los asuntos financieros de su hermano. Lo que descubrimos es sacó una carpeta diferente, esta roja. Dentro había estados de cuenta bancarios, acuerdos de préstamo, historiales de transacciones. Márquez tiene actualmente $320,000 en deuda, con varios acreedores en tarjetas de crédito, préstamos personales, deudas empresariales, impagas. Ha estado jugando un juego de trileros con los acreedores durante años. La casa en la que vive tiene una segunda hipoteca que sus padres desconocen. Está aproximadamente a 60 días de la ejecución hipotecaria. Miré los documentos. Una imagen horrible, pero fascinante de la verdadera vida de mi hermano entrando en foco. El niño Diorao, el príncipe de la familia, estaba al borde de la ruina financiera. El señor Reginald sabía que Marcus eventualmente acudiría a la familia para un rescate, especialmente después de su muerte, cuando esperaba heredar una suma considerable. Este testamento está estructurado específicamente para evitar que su dinero tan duramente ganado se tire por el desagüe para pagar las deudas de un hombre que nunca ha aprendido el significado de la responsabilidad. ¿Lo saben mis padres sobre algo de esto? Noam Marcus ha sido muy cuidadoso en mantenerlos en la oscuridad, pero estas cosas tienen una forma de salir a la luz. Eventualmente, el señor Sterling cerró la carpeta roja y me miró, su expresión suavizándose ligeramente. Doctora Vance, su abuelo me dio un mensaje final para usted. Me pidió que le dijera esto. Textualmente: no temas la tormenta que se avecina. Eres más fuerte que todos ellos juntos, y cuando intenten hacerte sentir culpable, recuerda cada vez que te hicieron sentir invisible. Recuerda quién estuvo allí cuando no tenías nada. Las lágrimas vinieron entonces, finalmente, un torrente que ya no pude contener. Lloré en mi oficina profesional, frente a este abogado estoico que apenas conocía. Lloré por el abuelo que me había amado tan ferozmente, que había diseñado mi defensa desde más allá de la tumba. Lloré por la niña pequeña, con el suéter amarillo mostaza, que finalmente había sido vindicada. La lectura formal del testamento tuvo lugar 5 días después, en la sala de conferencias con paneles de madera del señor Sterling. El ambiente era denso, con una tensa y falsa cordialidad. Mis padres, Márquez y Chloe, estaban todos allí,
vestidos con sus mejores galas fúnebres. Todos esperaban escuchar cómo se dividiría el pastel. El señor Sterling comenzó a leer. Los párrafos iniciales eran formulismos legales estándar. Luego, llegó a las distribuciones. Me y Elijah Vance. Lego la suma de $100,000, con la esperanza de que entienda que el dinero nunca puede reemplazar la presencia. A mi padre asintió, con una expresión satisfecha en su rostro. 100,000 era una suma respetable. Amy Nura, Denise Vance, legó la suma de $100,000, con la petición de que reflexione profundamente sobre lo que realmente significa ser madre. A la sonrisa de mi madre se tensó ligeramente con la indirecta, pero el dinero pareció aliviar el agravio. A mi nieto, Marcus Vance, legó la suma de $10,000. El silencio en la sala fue instantáneo y absoluto. Marcus se enderezó en su silla de cuero como si hubiera sido electrocutado. ¿10,000? Dijo, su voz peligrosamente baja. ¿Dijo 10,000? El señor Sterling continuó como si no lo hubiera oído. Y una carta, que procederé a leer, de acuerdo con las instrucciones del testador. Desdobló una hoja de papel, con la distintiva letra del abuelo. Mi propio corazón latía contra mis costillas tan violentamente, que estaba segura de que todos podían oírlo. Marcus, leyó el señor Sterling, te he observado durante 42 años. Te he visto malgastar cada oportunidad que se te ha dado. Te he visto tomar el dinero de tus padres sin una pizca de gratitud o vergüenza. Te he visto tratar a tu hermana con desprecio, incluso cuando te superaba en toda medida de carácter y logro. Los $10,000 que te dejo son más de lo que has ganado, honestamente, en toda tu vida. Amar que se puso de pie de un salto, su silla cayendo hacia atrás sobre la alfombra persa. Esto es una broma. Tiene que ser una maldita broma. El señor Sterling levantó una mano calmante. Por favor, señor Vance, siéntese. No he terminado. No me sentaré. Este testamento es un fraude. Mi abuelo estaba senil. ¿Alguien lo manipuló? Señor, dijo el señor Sterling, su voz cortando la rabia de Marcus. El señor Reginald fue evaluado por 3 psiquiatras independientes durante la redacción de este documento. Todos certificaron que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Si desea impugnarlo, es su prerrogativa, pero le advierto, perderá a Chloe. Puso una mano en el brazo de Marcus. Cariño, siéntate. Escuchemos el resto. Él enderezó su silla y se desplomó en ella, su mandíbula apretada tan fuerte que podía ver los músculos palpitar en su cuello. Mi madre se había puesto pálida. Mi padre miraba fijamente la veta de la mesa de conferencias. El señor Sterling continuó leyendo la carta. He observado a tu hermana, Naomi, construir una vida con sus propias 2 manos, sin ayuda, sin privilegios, sin el cojín financiero que tú siempre has disfrutado. Ella es todo lo que tú podrías haber sido, si alguna vez hubieras elegido el esfuerzo sobre el derecho. Por esta razón, y porque ella es la única persona en esta familia que entiende el valor intrínseco del trabajo, la integridad y la dignidad, lego a Naomi la totalidad de mi patrimonio restante. Che, gritó mi madre, finalmente. ¿Totalidad? ¿Qué significa eso? ¿Cuánto es la totalidad? Aproximadamente $4.3 millones, más las propiedades y activos antes mencionados, respondió el señor Sterling con frialdad. La sala estalló en caos. Marcus gritaba, salpicando saliva de sus labios, gritando sobre lo injusto, sobre mi manipulación de un anciano frágil, sobre demandas que me despojarían de cada centavo. Chloe intentaba calmarlo, pero sus ojos lanzaban dagas envenenadas hacia mí. Mi madre lloraba no lágrimas de dolor, sino de pura y adulterada indignación. Mi padre me miró como si yo fuera una extraña que acababa de cometer un crimen violento. Naomi, dijo Elijah, su voz temblando con una rabia que nunca antes había escuchado en él. ¿Qué le hiciste a tu abuelo? ¿Qué mentiras le dijiste? ¿Cómo lo convenciste de hacer esto? No hice nada, dije, mi voz notablemente calmada a pesar del torbellino a mi alrededor. ¿No supe nada de esto?
hasta hace 5 días. Mente. Ruggiero Marcus, siempre fuiste una perra manipuladora. Siempre tuviste que ser mejor que yo. Nunca tuve que querer ser. Márquez, dije, y las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Simplemente lo soy, Anne. Era la verdad desnuda, sin barnizar. La verdad que había llevado toda mi vida, pero nunca me había atrevido a decir en voz alta. A Márquez se abalanzó sobre la mesa hacia mí. El señor Sterling fue más rápido, interponiéndose suavemente entre nosotros. Señor, debo pedirle que se controle, o me veré obligado a llamar a seguridad. Esto no ha terminado, sisió Marcas, su rostro contraído por el odio. Voy a impugnar esto hasta que no quede nada. Voy a demostrar que lo manipulaste. Voy a destruirte. Inténtalo, dije, poniéndome de pie a mi altura completa. Pero antes de que inicies una batalla legal que no puedes ganar, y ciertamente no puedes pagar, debes saber que el abuelo investigó tus finanzas. Sé lo de los $3.20,000 de deuda. Sé lo de la segunda hipoteca. Lo sé todo, Márquez. Su rostro se puso ceniciento. Toda la fanfarronería se drenó de él en un instante en Chloe. Lo miró a él y a mí. Su confusión era evidente. ¿De qué está hablando? ¿Qué segunda hipoteca? Cállate, Naomi, dijo Marcas. Su voz un gruñido bajo y peligroso. ¿Por qué debería callarme? Pregunté, mi propia voz, elevándose por primera vez. ¿Por qué siempre he tenido que ser yo la que se calla? Todos ustedes han estado viviendo en un delirio durante décadas, fingiendo que Márquez es un gran éxito cuando es, de hecho, un desastre financiero que solo ha sobrevivido gracias al flujo interminable de dinero de nuestros padres. Mi madre se puso de pie, su cuerpo rígido de furia. Bafta, no permitiré que hables de tu hermano de esa manera. Él ha trabajado duro, ha intentado construir negocios. No todos tenemos la suerte de tener un trabajo estable y bien pagado como tú. La risa que se me escapó fue áspera y amarga. ¿Crees que esto fue suerte? Yo estudié hasta que mi visión se nublaba mientras Marca salía de fiesta. Trabajé turnos de 36 horas de pie mientras él dormía hasta el mediodía. Construí una carrera, una reputación, mientras ustedes le entregaban todo en bandeja de plata. No fue suerte, madre, fue sacrificio, un concepto que parece completamente ajeno a todos ustedes. Eres una hija desagradecida, escupió mi madre, su voz goteando veneno. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿qué? Pregunté, mi voz bajando a un silencio mortal. ¿Qué exactamente han hecho por mí? Nombren una cosa. Solo una cosa que hicieron por mí, que no hicieron el doble, el triple, 100 veces por Marcas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era más poderoso que cualquiera de sus gritos. Era una admisión de culpa, un vacío que confirmaba cada dolorosa verdad de mi infancia. Eso es lo que pensé, dije, recogiendo mi bolso del suelo. Señor Sterling, por favor, envíeme todo el papeleo necesario a mi oficina. Naomi, dijo mi padre, finalmente encontrando su voz, que estaba quebrada y suplicante. Por favor, no destroces esta familia por dinero. Me detuve en la puerta y me volví para mirarlos una última vez. No la estoy destrozando, papá. Tú lo hiciste hace décadas. El abuelo Reginald solo se aseguró de que finalmente hubiera algunas consecuencias. Salí de esa oficina y no miré atrás. Las llamadas comenzaron esa misma noche. Mi madre, mi padre, incluso Marcus, usando un tono falsamente conciliador que no sabía que poseía. ¿Tú querían hablar, reconciliarse, encontrar una solución justa? Ignoré cada una de ellas. Bloqueé sus números. Necesitaba espacio, distancia, para procesar la bomba nuclear que acababa de detonar en el centro de mi vida. Los meses siguientes fueron un extraño y desorientador borrón de papeleo. Firmé mi nombre en innumerables documentos, transferí escrituras, consolidé cuentas bancarias. La hermosa casa llena de libros del abuelo era ahora legalmente mía. Sus textos médicos llenaban 3 estantes completos en mi estudio. Su colección de arte ahora colgaba en mis paredes. Pero la herencia más valiosa no era el dinero o la propiedad, era la validación, era el conocimiento.
ahora consagrado legal y financieramente, de que alguien me había visto, me había valorado, me había considerado digna. El abuelo Reginald me había dado algo que el dinero nunca podría comprar, en la confirmación de que no estaba loca, de que las injusticias que había soportado eran reales y habían sido presenciadas a Márquez. Como había amenazado, intentó impugnar el testamento. El proceso duró unas patéticas 6 semanas antes de que su propio abogado le aconsejara que era inútil. Había malgastado $5,000 de los $10,000 que había heredado, más $5,000 que había pedido prestados en honorarios legales, Tadú, para Nata. Mis padres dejaron de llamar después de unos 3 meses. Supongo que finalmente aceptaron que no iba a compartir la herencia, que la fortuna del abuelo no iba a ser utilizada para rescatar a Marcas del pozo sin fondo de sus deudas. Pasó un año, luego 2. Mi vida avanzó con el ritmo constante, purposeful de mi trabajo, cirugías, conferencias, el silencioso y profundo agradecimiento de pacientes cuyas vidas había extendido. Invertí la herencia del abuelo sabiamente, los rendimientos, generando riqueza que ni siquiera necesitaba, ya que mi salario era más que suficiente. Pensé a menudo en comenzar una fundación en su nombre, pero quería esperar el momento adecuado para que la idea madurara en algo que realmente honrara su memoria. No solo fuera un repositorio para el exceso de efectivo. Y entonces, 2 años y medio después de la lectura del testamento, sonó mi teléfono. La pantalla mostraba el nombre de Chloe Naomi. Su voz era dulce, melosa, casi amigable. Sé que ha pasado mucho tiempo, sé lo mal que terminaron las cosas. Pero Márquez y yo hemos estado haciendo mucha introspección. Queremos extender una rama de olivo. Nos gustaría invitarte a cenar a nuestra casa. Una cena familiar, íntima, solo nosotros, tus padres y tú, para intentar sanar viejas heridas. Cada fibra racional de mi ser gritaba que dijera que no. Era una trampa. Después de años de silencio absoluto, esta invitación repentina no podía ser genuina. Pero esa parte obstinada y herida de mí, la niña pequeña, del suéter amarillo mostaza, cobró vida. Quería creer que tal vez, solo tal vez, habían cambiado, que el tiempo y la reflexión les habían abierto los ojos, que finalmente estaban listos para verme. ¿Cuándo es esta cena?, pregunté, con voz cautelosa. Es nada formal, solo una simple reunión familiar. Hemos crecido mucho, Naomi. Marcas se ha dado cuenta de muchas cosas sobre su comportamiento pasado. Jamás realmente queremos reconstruir los puentes que se quemaron. Había algo en su tono, una cualidad ensayada, como si estuviera leyendo de un guión que había practicado frente al espejo. Déjame pensarlo, respondían, por supuesto, dijo, su voz goteando falsa calidez. Te enviaré la dirección por mensaje de texto. Sinceramente espero que puedas venir. Significaría el mundo para todos, especialmente para Marcus. Colgó antes de que pudiera decir otra palabra. El mensaje de texto llegó momentos después. La dirección era la misma casa en la que siempre habían vivido. Al menos la segunda hipoteca no se la había quitado todavía. Pasé los siguientes días encerrada en un debate interno. Mi mente racional era un coro de campanas de advertencia. Mi corazón emocional era un susurro desesperado y esperanzado. Alguna vez había querido que algo fuera tan cierto que estaba dispuesta a ignorar todas las banderas rojas que ondeaban frenéticamente en mi cara. Llegó el sábado. Me vestí con cuidado deliberado, eligiendo un vestido simple pero elegante de color beige. No quería parecer que estaba alardeando de mi éxito, pero me negaba a parecer vulnerable o débil. El equilibrio era delicado. Conduje hasta su casa con las palmas sudorosas sobre el volante en la casa. Se veía igual que como la recordaba. Césped, bien cuidado, pintura color arena fresca, 2 coches en la entrada, el sedán, viejo de marcas, y uno que no reconocí. Probablemente el de mis padres. Chloe abrió la puerta con una sonrisa amplia y brillante. Llevaba un vestido lavanda, su cabello y maquillaje impecables. Naomi, me alegro tanto de que hayas venido. Pasa,
Pasa. El interior de la casa estaba lleno del cálido y sabroso olor de una comida casera. Pollo asado, pensé. La mesa del comedor estaba puesta con un mantel blanco, liso, cubiertos relucientes, copas de vino de cristal y velas altas y parpadeantes. Era demasiado elegante para una simple y casual cena. Familiar, mis padres ya estaban en la sala. Mi madre llevaba un vestido verde oscuro y un collar de perlas que nunca antes había visto. Mi padre llevaba una camisa de vestir y pantalones de vestir. Todos estaban vestidos para una ocasión. Naomi, mi madre, se puso de pie y me dio un abrazo rápido e incómodo que duró precisamente 2 segundos. Tavy's been un poco delgada, tal vez. ¿Estás comiendo bien? La clásica crítica disfrazada de preocupación. Estoy perfectamente bien, mamá, dije. Liberándome, Márquez entró desde la cocina, sosteniendo una botella de vino tinto. Se veía diferente, más delgado, con profundas ojeras moradas bajo los ojos y mechones de cabello gris en sus sienes que no recordaba. Los últimos 2 años no habían sido amables con él, hermana, dijo, y su sonrisa parecía genuina, llegando a sus ojos. Gracias por venir, realmente significa mucho para nosotros. Gracias por la invitación, respondí automáticamente. Mis alarmas internas, aún sonando suavemente en la cena, comenzó con un revuelo de charla intrascendente. El clima, la política local, anécdotas inofensivas. Chloe sirvió el pollo asado con un desfile de guarniciones elaboradas. La comida era, tenía que admitirlo, excelente, pero había una extraña tensión eléctrica, zumbando justo debajo de la superficie de las cortesías. Capté miradas furtivas intercambiadas entre Márquez y Chloe, sonrisas que no llegaban completamente a sus ojos. Mi madre jugueteaba nerviosamente con su collar de perlas cada pocos minutos. Naomi, comenzó mi padre, cortando cuidadosamente su pollo, hemos estado pensando mucho últimamente sobre, el pasado, sobre cómo manejamos las cosas cuando tú y Márquez eran niños. Aquí viene, pensé, el discurso preparado. Reconocemos que quizás no siempre fuimos tan equitativos como podríamos haber sido, continuó mi madre, retomando el hilo, que quizás favorecimos a Márquez de maneras que no eran del todo justas para ti. Quizzes todavía no podían llegar a una admisión completa. He crecido mucho, añadió Márquez, tomando un sorbo de su vino. He tenido tiempo de reflexionar realmente sobre mi comportamiento, sobre cómo te traté, y quiero disculparme. De verdad, Naomi, fui un idiota, un hermano terrible. A las palabras eran correctas, el tono parecía sincero, pero mi instinto, afinado por una vida de sus decepciones, me decía que era una actuación, una obra cuidadosamente orquestada. Agradezco la disculpa, dije, con voz neutral. Lo que queremos. Chloe se inclinó hacia adelante, su sonrisa más encantadora y desarmante, firmemente en su lugar. Es reconstruir nuestra relación como familia, empezar de nuevo, dejar el pasado en el pasado. Y para hacer eso, dijo Márquez, dejando su copa, pensamos que podría ser bueno hacer algo juntos. Como familia, un proyecto que nos una. Ahí estaba la agenda real. Sabía que tenía que haber una. ¿Qué tipo de proyecto? Prigan. Bueno, dijo Márquez, intercambiando una mirada rápida con Chloe, he estado desarrollando una nueva idea de negocio, una clínica médica holística. Combinaría lo mejor de la medicina tradicional con terapias alternativas de vanguardia. Sería revolucionario, y pensé que tú, con tu experiencia médica y tus conexiones profesionales, quieres que invierta en tu negocio. Lo interrumpí. No es solo mi negocio, dijo rápidamente, extendiendo las manos. Sería nuestro negocio, de la familia. Todos tendríamos una participación, tú tendrías un porcentaje significativo. Sería una forma de honrar la memoria del abuelo, de usar su herencia para algo que genuinamente ayuda a las personas, y ahí estaba, al descubierto, la verdadera razón de esta cena. No querían reconciliación, querían mi dinero, el dinero del abuelo Reginald, el hecho del cual había sido una espina en su costado durante años. ¿Cuánto necesitas?, pregunté, mi voz plana
y directa. Márquez se aclaró la garganta. Bueno, para ponerlo en marcha adecuadamente, estaríamos buscando una inversión inicial de unos $300,000. Pero es un plan sólido. He hecho toda la investigación de mercado. Los márgenes de ganancia en este sector son increíbles. El número flotó en el aire. Era, casi hasta el dólar, la cantidad de sus deudas pendientes, según los documentos que el señor Sterling me había mostrado años atrás. No tienes que decidir ahora mismo, intervino Chloe suavemente. Solo queremos que consideres la posibilidad como una forma de unirnos a todos como familia. Y reconocemos, intervino mi padre, que trabajaste muy duro por tu dinero, que el abuelo te lo dejó porque confiaba en tu criterio, pero también creo que él habría querido que su dinero se usara para mantener a la familia unida. Estaban usando al abuelo Reginald como una herramienta emocional. El mismo abuelo que había escrito explícitamente en su testamento, porque no confiaba en Márquez con un solo centavo de ello. Miré alrededor de la mesa, a la expresión esperanzada y codiciosa de mi madre, a mi padre, asintiendo como si esta fuera la propuesta más razonable del mundo, a Chloe, con su sonrisa pulida y vacía, a Márquez, intentando tan duramente parecer contrito y reformado y algo dentro de mí. El último hilo frágil de esperanza al que me había estado aferrando, finalmente se rompió, no con un grito de dolor, sino con la finalidad limpia y afilada del escalpelo de un cirujano. No, dije la única palabra, cayó sobre la mesa como un peso de plomo. El silencio que siguió fue espeso, pesado, sofocante. No, repitió Márquez, como si no me hubiera oído correctamente. No, ¿qué? No, no voy a invertir en tu negocio. No, no voy a darte $300,000 para pagar tus deudas disfrazadas de una oportunidad de negocio. Y no voy a participar en esta farsa de reconciliación familiar que tan, obviamente, han orquestado con el único propósito de poner sus manos en la herencia del abuelo. Miré alrededor de la mesa, a la expresión esperanzada y codiciosa de mi madre, a mi padre, asintiendo como si esta fuera la propuesta más razonable del mundo, a Chloe, con su sonrisa pulida y vacía, a Márquez, intentando tan duramente parecer contrito y reformado, y algo dentro de mí. El último hilo frágil de esperanza al que me había estado aferrando, finalmente, se rompió. No con un grito de dolor, sino con la finalidad limpia y afilada del escalpelo de un cirujano. No, dije, a la única palabra cayó sobre la mesa, como un peso de plomo. El silencio que siguió fue espeso, pesado, sofocante. No, repitió Márquez, como si no me hubiera oído correctamente. No, ¿qué? No voy a invertir en tu negocio. No voy a darte $300,000 para pagar tus deudas, disfrazadas de una oportunidad de negocio. Y no voy a participar en esta farsa de reconciliación familiar que tan, obviamente, han orquestado con el único propósito de poner sus manos en la herencia del abuelo. A las máscaras se hicieron añicos. La sonrisa de Chloe desapareció, reemplazada por una línea dura y fría. Los ojos de Márquez se estrecharon hasta convertirse en rendija. Mi madre soltó un suspiro agudo y exasperado. Naomi, estás entendiendo mal la situación por completo, dijo Márquez, su voz tensa con ira controlada. Esto no se trata del dinero. ¿Se trata de la familia? ¿En serio? Pregunté, mi voz peligrosamente calmada. Entonces explícame por qué, en 2 años y medio, no he recibido una sola llamada tuya, ni un mensaje de texto, nada, y luego, en el momento en que descubres que necesitas $300,000, de repente, soy tu querida hermana, otra vez. No seas tan dramática, intervino mi madre. Te llamamos muchas veces después del testamento. ¿Fuiste tú la que se negó a hablar con nosotros? Me llamaron para exigirme que compartiera la herencia, para decirme lo injusto que era, para hacerme sentir culpable por una decisión que no tomé. Nunca me llamaron para preguntarme cómo estaba. Nunca me llamaron solo para hablar. Solo querían el dinero que debería haber sido para toda la familia. Escupió Márquez, su compostura rompiéndose, la venena filtrándose en sus palabras. Mi abuelo
estaba senil. Lo manipulaste en sus últimos años. Tu abuelo estaba más lúcido de lo que tú has estado en toda tu vida, y lo sabes, repliqué. Por eso tu impugnación fracasó, porque 3 psiquiatras separados testificaron que estaba en perfecto uso de sus facultades mentales. Siempre fuiste su favorita, gritó Márquez, su voz elevándose en volumen. Siempre te trató como si fueras especial, como si fueras mejor que todos nosotros. Él me trató con respeto humano básico, contrarresté. Algo que tú nunca has logrado ofrecerme. Eso no es favoritismo, Márquez. Eso es lo mínimo que una persona le debe a otra. Ann Márquez soltó una risa amarga y hueca. Siempre nos has menospreciado, desde tu alto caballo, con tu carrera perfecta y tu vida perfecta, juzgándonos. Mi vida no es perfecta, dije, mi voz baja y constante, pero la construí yo misma, sin la ayuda de nadie, excepto del abuelo, que me dio apoyo emocional, no dinero. Todo lo que tengo, lo gané con mi propio esfuerzo. ¿Puedes decir lo mismo, Márquez? Se puso de pie tan abruptamente que su silla chirrió contra el suelo. Estoy harto de tu mierda santurrona. Estoy harto de que hagas de víctima. ¿Tuviste las mismas oportunidades que yo? Me puse de pie también, enfrentando su mirada sin pestañear. Last two. ¿Te dieron $100,000 para tu educación? No. ¿Por qué pagaron la tuya por completo? ¿Te compraron un coche cuando cumpliste 18? CHME. No. ¿Te apoyaron financieramente hasta los 40 años? CHME. Nunca no tuvimos las mismas oportunidades, Márquez. A ti te dieron privilegio tras privilegio. Y malgastaste cada uno, porque nunca tuve el talento natural que tú tienes. Finalmente gritó, la verdad cruda y fea explotando fuera de él. ¿Porque no soy un genio como tú? Algunos de nosotros solo somos personas normales. Why are he La herida central no era que él pensara que era mejor que yo, era que, en el fondo, sabía que no lo era, y no podía soportar el conocimiento. No necesitas ser un genio para ser responsable, dije, mi voz más tranquila ahora. No necesitas ser brillante para estar agradecido por lo que se te da. No necesitas un talento excepcional para tratar a tu familia con decencia y respeto básicos. Respeto. Chloe se unió a la refriega, su voz aguda y estridente. ¿Quieres hablar de respeto? Viniste aquí esta noche con tu aire de superioridad, juzgándonos desde tu alto pedestal. No viniste dispuesta a reconciliarte, viniste a restregarnos tu éxito en la cara. Vine aquí porque fui invitada bajo el falso pretexto de la reconciliación, dije, volviendo mi fría mirada hacia ella. Vine aquí para darles una oportunidad que francamente no merecían. Y lo que encontré fue exactamente lo que esperaba. Una emboscada financiera mal disfrazada o dicena familiar. Eres una mujer egoísta y amargada, Tillo, mi madre, su voz como hielo. Tu abuelo estaría muy decepcionado de ver en lo que te has convertido. Una persona que se niega a ayudar a su propia carne y sangre, y esas palabras que me habrían destrozado una década atrás, ahora impactaron de manera diferente. Trajeron consigo una claridad final y cristalina. Podía verlo ahora con absoluta certeza, no importaba lo que hiciera, nunca sería suficiente para ellos. Podía entregar hasta el último centavo de la herencia, y aún encontrarían una manera de criticarme, de hacerme sentir pequeña. El abuelo estaría orgulloso, afirmé con firmeza, porque estoy haciendo exactamente lo que él me enseñó a hacer. Valorarme a mí misma, no permitir que me utilicen, entender que la familia no es solo sobre la sangre, es sobre el respeto mutuo. Entonces vete, dijo Márquez, dando un paso pesado hacia mí. Si nos desprecias tanto, sal de nuestra casa. Con gusto. Alcancé mi bolso, que colgaba del respaldo de mi silla, pero antes de que pudiera dar un solo paso, Márquez se movió con una velocidad que no sabía que poseía. Cogió el plato frente a él, un tazón ancho y poco profundo, aún lleno de sopa de pollo humeante, el segundo plato que acababan de servir, y con un movimiento violento y amplio, lo volcó sobre mi cabeza. El tiempo pareció ralentizarse, luego detenerse. El líquido hirviendo era una agonía en mi cuero cabelludo. Lo sentí caer en cascada sobre mi rostro, en mis ojos, por mi cuello,
empapando la parte delantera de mi vestido beige. Trozos de zanahoria suave, apio y papa cayeron sobre mis hombros y en mi regazo. El shock físico era inmenso, pero no era nada comparado con el cataclismo emocional del acto mismo. 20 pares de ojos estaban sobre mí porque, ahora me daba cuenta, no estábamos solos. Otras personas, amigos de Márquez y Chloe, habían estado en la sala contigua todo el tiempo, escuchando, ahora miraban, congelados, mientras esta escena de horror doméstico se desarrollaba. «Tienes 10 minutos para salir de mi casa», declaró Marcas, su voz retumbando con rabia teatral. Señaló con un dedo tembloroso hacia la puerta. 10 minutos para salir de mi familia para siempre. El silencio era profundo. Nadie se movió. Nadie pronunció una palabra de protesta. Mis padres permanecieron en sus asientos, mirando sus propios platos, cómplices en su silencio. No me defendieron, no reprendieron a su hijo, no reprendieron a su hijo. Y entonces Chloe comenzó a aplaudir. Lentamente al principio, un solo y burlón aplauso, an aplauso, an aplauso. Luego, creció más rápido, más fuerte, más contundente. Era un sonido de pura malicia no adulterada. Uno por uno, los invitados en la otra sala se unieron, sus aplausos construyendo una ovación atronadora y burlona que se sentía como clavos siendo conducidos en mis tímpanos. Alcancé la servilleta que aún agarraba en mi mano. Me sequé el caldo caliente de los ojos, la grasa de mis mejillas. Respiré hondo, calmándome, inhalando el olor a pollo y humillación. 67 años. 67 años de ser la invisible, la idea de último momento, la hija indigna. Todo condujo a este único y definitorio momento. Why no me quiver. Metí la mano en mi bolso de cuero negro, el que siempre llevaba conmigo, donde guardaba mis documentos más importantes, donde, por una razón que no podía articular completamente, había traído una selección específica de papeleo esta noche, como si alguna parte profunda y survivalista de mi psique hubiera sabido que los necesitaría. Saqué el sobremanila grueso y pesado, y lo arrojé sobre la mesa con todas mis fuerzas. Aterrizó con un sólido golpe, su contenido irrumpiendo y revoloteando hacia abajo, entre los platos grasientos y las velas que aún ardían. Correcto, dije, y mi voz no era la mía. Era tranquila, clara y más fría que las profundidades del espacio. Y todo lo que es tuyo habrá desaparecido. En la mueca triunfante de Marcas, flaqueó por solo una fracción de segundo, pero lo vi, el destello de miedo en sus ojos antes de que pudiera ocultarlo. ¿Qué es esto?, preguntó Chloe, recogiendo uno de los documentos derramados. Eso, dije, arrancando un trozo de apio empapado de mi cuello, es el testamento del abuelo Reginald. En caso de que los detalles se te hayan vuelto borrosos, Chloe, léelo en voz alta, la parte donde explica, con sus propias palabras, exactamente por qué Márquez recibió solo $10,000. Todos ya conocemos el maldito testamento, Bruno Márquez, pero tus invitados no, dije, señalando hacia la puerta abierta a la sala, donde sus amigos estaban paralizados en silencio. ¿Querías una audiencia para mi humillación? Bien, ahora escucharán la historia completa. Sin barnizar, saqué otro documento. Este es un informe financiero detallado de tus deudas, Márquez. Los $320,000 completos. ¿Le contaste a Chloe sobre la segunda hipoteca de esta misma casa? ¿Le dijiste que estabas a 2 meses de perderlo todo? Chloe se volvió hacia su marido, sus ojos abiertos con confusión y alarma creciente. ¿De qué está hablando, Márquez? ¿Qué segunda hipoteca? Está mintiendo, dijo Márquez, pero su voz carecía de su convicción anterior. No estoy mintiendo. Y puedo probarlo. Saqué otra hoja de papel. Este es el documento de la segunda hipoteca, firmado por ti hace 18 meses. $75,000 con una tasa de interés anual del 25%. Un préstamo predatorio que tomaste, porque ningún banco legítimo te tocaría. En el color drenó del rostro de Chloe. Tomó el documento de mi mano, sus dedos temblando ligeramente, mientras comenzaba a leer. Con cada segundo que pasaba, su expresión se endurecía de confusión a shock. Y luego,
a una fría furia hirviente. Márquez dijo, su voz un susurro apenas audible, pero cargado de suficiente voltaje para alimentar a toda la ciudad. Esto es real. Hipoteques nuestra casa. Sin decirme, $75,000. ¿En qué te lo gastaste? Pero no había terminado. Era una cirujana y ahora estaba realizando una operación de un tipo diferente, diseccionando su vida de mentiras capa por capa. Saqué otro documento, luego otro y otro, esparciéndolos por la mesa como una mano ganadora en un juego de póker de altas apuestas. Este es un préstamo personal por $30,000 que sacaste usando estados de ingresos falsificados. Eso es fraude, Marcas. Esta es una tarjeta de crédito que ha estado en cobranza durante 8 meses. Y dije, sosteniendo un documento de aspecto formal, es una demanda de un ex socio comercial. Alega que le malversaste $45,000. Marcas intentó arrebatar los papeles, pero mis reflejos, afinados por años de trabajo delicado y preciso, fueron más rápidos. Los arrebaté de vuelta. No te atrevas a tocarme, dije, mi voz bajando a un susurro helado. Ya me agrediste con sopa hirviendo. Si pones una mano sobre mí otra vez, llamaré a la policía. Y créeme, con esta pila de evidencia de fraude, estarán muy interesados en tener una conversación contigo. Ann se detuvo, jadeando, su respiración llegando en jadeos entrecortados. Pero... espera, continué, una sensación de satisfacción sombría, asentándose en mi pecho mientras veía su mundo comenzar a implosionar. Hayams, porque el abuelo Reginald no solo investigó tus finanzas, me dejó instrucciones muy específicas sobre qué hacer con cierta información. Saqué una carpeta diferente, esta de un verde bosque oscuro. ¿Recuerdas a esos inversores de tu fiasco de la firma de consultoría hace 5 años? Los que perdieron su dinero y aceptaron un acuerdo extrajudicial pagado por nuestros padres. Naomi, no te atrevas, dijo Márquez, su voz una amenaza baja y peligrosa. Resulta, continué, ignorándolo, que uno de esos inversores era un amigo muy cercano y personal del abuelo. Y cuando el abuelo se enteró de lo que había pasado, se puso en contacto con los demás. Hay 6 personas en total que perdieron un combinado de $230,000 debido a tus falsas promesas y mentiras. Eso ya se resolvió. Intervino mi padre finalmente encontrando su voz. Hubo un acuerdo de confidencialidad. Lo hubo, estuve de acuerdo, y ese acuerdo tiene una cláusula muy específica. Establece que si se descubre que Márquez ha cometido fraude nuevamente, el acuerdo queda nulo y sin efecto. Y todas las partes son libres de proceder con cargos criminales en el silencio en la sala. Era ahora tan profundo que se podría haber oído caer un alfiler sobre la alfombra, mullida. ¿Y adivina qué descubrí hace 3 meses? Dije, mi mirada fija en el rostro cada vez más pálido de Márquez. Márquez ha estado operando otra empresa de consultoría bajo un nombre diferente, usando el mismo esquema fraudulento, exacto, prometiendo resultados imposibles, cobrando tarifas sustanciales por adelantado, y luego desapareciendo cuando los clientes exigen responsabilidad. Ya hay 4 nuevas víctimas. Estás mintiendo, susurró Márquez, pero no había fuerza detrás de ello. No estoy mintiendo. Tengo declaraciones juradas, tengo cadenas de correos electrónicos, tengo contratos que firmaste, llenos de promesas que sabías que nunca podrías cumplir. Hice una pausa por un momento, dejando que la tensión se enrollara hasta su punto de ruptura. Y lo mejor de todo, dije, sacando mi teléfono inteligente del bolsillo y sosteniéndolo para que todos lo vieran, grabé toda esta conversación, incluyendo la parte donde me agrediste físicamente frente a múltiples testigos. Chloe dejó caer el documento de la hipoteca que sostenía. Revoloteó hacia la mesa como una hoja muerta. Su rostro se había transformado de furia en algo cercano al puro horror. ¿Quién eres?, le preguntó a Márquez, su voz temblorosa. Dios mío, ¿quién diablos eres realmente? Chloe, cariño, escúchame. Márquez alcanzó su brazo.
Ella retrocedió, como si su tacto fuera ácido. No me toques. No te acerques a mí. He aguantado tus mentiras durante años, tus promesas vacías, tus negocios fallidos. Pero esto, fraude, víctimas reales, la posibilidad de ir a la cárcel. Yo no me voy a hundir contigo, Márquez. Necesitas llamar a un abogado. Yo también. Para el divorcio giró sobre sus talones, arrebató su bolso de una mesa auxiliar y salió de la casa, dejando la puerta principal abierta de par en par detrás de ella. El sonido de su motor arrancando y acelerando resonó en el vacío que dejó atrás. Márquez se hundió en su silla como si sus huesos se hubieran convertido en líquido, su cabeza desplomándose entre sus manos. Por primera vez en sus 45 años, se veía verdadera y completamente derrotado. El ego, la arrogancia, la fanfarronería, todo se había ido, despojado para revelar al hombre débil e irresponsable que se había estado escondiendo debajo de todo eso toda su vida. Pero eso no es todo, continué, mi voz despiadada. Todavía me quedaban 2 minutos de sus 10. Esta casa, la casa de la que acabas de ordenarme que me fuera en 10 minutos. ¿Sabes a quién le pertenece realmente? Márquez levantó lentamente la cabeza, sus ojos vacíos. Cuando compraste esta casa hace 13 años, mamá y papá te dieron $50,000 para el pago inicial. Sacaste una hipoteca por el resto, pero nunca pudiste mantener los pagos consistentemente. Refinanciaste 3 veces. Sacaste esa segunda hipoteca secreta y hace 4 meses, cuando el banco finalmente estaba a punto de ejecutar la hipoteca y quitártelo todo, alguien intervino y pagó la totalidad de tus deudas hipotecarias. Saqué el documento final, una escritura de título. Fui yo. Pagué $310,000 para liquidar tus hipotecas. Y como parte del acuerdo con el banco, el título de esta propiedad fue transferido a mi nombre. Esta casa, Márquez, ya no es tuya, es mía. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los invitados en la otra sala parecían haber dejado de respirar. No puedes hacer eso, susurró mi madre, su rostro una máscara de incredulidad y horror. Ya no es su casa, es mi casa, y tengo todo el derecho legal de pedirle que se vaya. Hice un show de mirar mi reloj. De hecho, creo que le dije que en 10 minutos todo lo que era suyo habría desaparecido. Han pasado 9 minutos y medio. Naomi, por favor, suplicó mi padre, su voz quebrada por la emoción. Él es tu hermano. ¿No puedes dejarlo en la calle? ¿No puedo? Pregunté, volviendo mi fría mirada hacia él. Él no tuvo problema en ordenarme que saliera de su familia después de escaldarme con sopa hirviendo frente a una audiencia. ¿Por qué debería mostrarle más misericordia de la que él me mostró a mí? Caminé hacia donde Márquez estaba sentado y me arrodillé para quedar a su altura. Él me miró. Su expresión era de completo y total shock. Pero a diferencia de ti, dije, mi voz suavizándose solo una fracción, no soy cruel sin razón. Así que, aquí está el trato. Puedes quedarte en esta casa, mi casa, durante 6 meses. 6 meses para conseguir un trabajo real y honesto, para comenzar a pagar tus deudas, para comenzar el proceso de enderezar tu vida. La renta será de $2,000 al mes, que es un precio justo de mercado para una propiedad de este tamaño. Si pagas a tiempo, si cumples con tus obligaciones financieras, si puedes demostrar que has cambiado genuinamente, entonces, en el plazo de 1 año, consideraré venderte la casa de vuelta al precio exacto que pagué por ella, sin intereses. ¿Y si no puedo pagar?, preguntó. Su voz, un eco hueco. Entonces tendrás que mudarte. Y la casa se venderá en el mercado abierto al mejor postor. Esas son las reglas, Marcos, las mismas reglas por las que vive el resto del mundo. Bienvenido a la realidad. Me puse de pie y caminé hacia la puerta. Pero antes de cruzar el umbral, me volví una última vez para enfrentar a mis padres. Y ustedes dos, Denise y Elijah, quiero que sepan algo. Durante 67 años, busqué su aprobación, su amor, su reconocimiento. Me maté estudiando, esforzándome, construyendo una vida, pensando que algún día, si solo lograba lo suficiente,
finalmente me verían, que me mirarían y dirían que estaban orgullosos de mí. Las lágrimas corrían por mi rostro, ahora, mezclándose con los restos de la sopa, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación, de cadenas finalmente rotas. Pero el abuelo Reginald me enseñó una cosa crucial antes de morir. Me enseñó que el amor y el respeto no se pueden mendigar, no se pueden comprar con logros, o se dan libremente, o no valen la pena tener. Y ustedes nunca me los dieron libremente. Siempre tuve que luchar por las migajas de su mesa, mientras le entregaban a Márquez un festín interminable por no hacer nada en absoluto. Naomi, por favor, sollozó mi madre, lágrimas reales ahora corriendo por su rostro. No hagas esto, no destruyas esta familia. No la destruí, mamá, dije, mi voz firme y clara. Ustedes la destruyeron hace décadas, cuando decidieron que uno de sus hijos era inherentemente más valioso que el otro, cuando eligieron la comodidad de su ego sobre la simple equidad de tratarnos por igual, cuando prefirieron la cálida y acogedora manta de las mentiras sobre la fría y dura verdad. Solo estoy poniendo un nombre al cadáver que ha estado pudriéndose. En la sala de esta familia durante toda mi vida, saqué un último sobre más pequeño de mi bolso y lo coloqué en la mesa del recibidor, junto a la puerta. Esto es para ustedes. Contiene 2 cheques de caja, uno para cada uno, por $50,000. Es más dinero del que le dieron al abuelo en toda su vida, más de lo que invirtieron en mi educación, más de lo que gastaron reconociendo mi existencia. Tómenlo, considérenlo mi última contribución a esta familia. No quiero tu dinero, dijo mi padre, su orgullo haciendo un último y débil intento. Por supuesto que lo quieren, dije, una sonrisa triste y cansada tocando mis labios. Lo han querido desde el momento en que se enteraron de la herencia. Por eso organizaron esta cena. Por eso, después de años de silencio, de repente me invitaron de vuelta. Así que, tómenlo, pero sepan esto. Anne es lo último que recibirán de mí. Después de hoy, no existen para mí. No habrá más llamadas telefónicas, no MSC, no más oportunidades. Están muertos para mí. Me paré en el umbral, haciendo una pausa para un momento final. El abuelo Reginald tenía razón sobre todo. Me dijo que algún día querrían alardear de que yo era su hija, que querrían contarle al mundo que la famosa doctora Naomi era parte de su familia, y dijo que cuando ese día llegara, debería recordar quién estaba sentado conmigo cuando no era nadie. Ese día ya llegó. En los últimos años, me han entrevistado en la televisión nacional. He salvado vidas que otros médicos habían dado por perdida. Me han ofrecido puestos prestigiosos en 3 países diferentes. Y cada vez que alguien me pregunta sobre mi familia, ¿saben qué digo? Digo que mi abuelo fue el hombre más fino que he conocido. Y luego cambio de tema, porque ustedes no merecen ser parte de mi historia. No merecen disfrutar de la luz de un éxito que no hicieron nada para fomentar y todo para obstruir. Fomentar y todo para obstruir. Miré mi reloj una última vez, simbolí. Mis 10 minutos terminaron. Y efectivamente, todo lo que era suyo ha desaparecido. Su hijo ha perdido su casa, su esposa, y la falsa imagen de éxito que vestía como un traje barato. Y ustedes han perdido a su hija, no porque yo sea cruel, sino porque finalmente, verdaderamente, he entendido lo que el abuelo intentó enseñarme, que mi valor no depende de su reconocimiento. Nunca lo hizo. Salí de esa casa, con la cabeza en alto, con la sopa aún goteando de mi cabello, y empapando el cuello de mi vestido, pero mi corazón era más ligero de lo que había sido en décadas. Oí el sonido de sollozos rotos detrás de mí, pero no me volví. No quedaba nada para mí en ese lugar, nada que valiera la pena. Salvaran 3 años, han pasado desde esa noche. A Marcas, para su crédito, cumplió con el ultimátum, vendió su coche y los pocos otros activos que tenía para comenzar a pagar a sus víctimas más agraviadas. Consiguió un trabajo en ventas de dispositivos médicos, en una posición estable, honesta, aunque sin glamour. Paga su renta de $200 cero, a mí, el primero de cada mes.
sin falta. Todavía tiene un largo camino por recorrer para saldar su deuda, pero por primera vez en su vida, lo está intentando, está enfrentando la realidad. Anne Chloe se divorció de él y se mudó a otro estado. Me envía una tarjeta de Navidad cada año, un reconocimiento silencioso de la verdad que forcé a la luz a mis padres. Intentaron contactarme. Numerosas veces durante el primer año han llamadas telefónicas, correos electrónicos suplicantes, cartas largas y culpógenas enviadas por correo certificado. Ignoré cada intento. Eventualmente, los intentos cesaron. El silencio de su parte ha sido su propia forma de confirmación y con una parte significativa de la herencia del abuelo Reginald. Establecí la Fundación Reginald Vance. Proporcionamos becas completas a estudiantes de medicina que provienen de entornos no solidarios, que tienen que construir sus sueños solos, que son invisibles en sus propios hogares. En 3 años, hemos ayudado a 47 jóvenes brillantes y determinados a dar sus primeros pasos hacia convertirse en sanadores. Cada vez que me paro en un escenario y entrego una beca a un estudiante de ojos brillantes, su rostro iluminado de gratitud y ambición, veo a mi abuelo en sus ojos, veo su sabiduría, su bondad, su inquebrantable creencia en el potencial, veo el fuego que se negó a dejar que el mundo extinguiera, y sé, con una certeza que se asienta profundamente en mi alma, que él estaría orgulloso, Anne, porque al final, él tenía razón. La verdadera familia no es aquella en la que naces, es la que construyes, es la que reconoce tu valía sin que tengas que rogarla, celebra tus logros sin envidia, te apoya en tus tropiezos sin juicio. La que te ve, verdaderamente te ve, cuando eres invisible para todos los demás. El abuelo Reginald fue mi verdadera familia, y ahora, estos 47 estudiantes, y los cientos más que los seguirán, ellos son mi familia también, una familia que construí con mis propias manos, fundada en la base del respeto mutuo, la lucha compartida y el amor genuino e incondicional. Verás, a veces la familia que necesitas no es la que te fue dada por casualidad, es la que eliges consciente y deliberadamente construir cuando finalmente, verdaderamente, entiendes tu propio valor. En los lazos de sangre pueden gritar con obligación e historia, pero el respeto es un susurro tranquilo, y al final, su eco dura mucho, mucho más